La feria ocupa 2 pabellones del Instituto Ferial Alicantino, que es una enormidad. La verdad que es la feria más grande que he visto yo. Aquí tenéis varias vistas generales para daros cuenta de la magnitud de la misma. Y ya directamente nos metemos en harina y empezamos a visitar los distintos stands, empezando por la de los juguetes y coleccionables vintage, por supuesto. Como ves, hay cantidad de figuras de PVC, Comics Spain y de toda clase. Pitufos que no falten, claro. Mucha miniatura en metal, el diecast era uno de los leitmotivs de la feria. Y aquí empezamos a ver ya pues cositas de Star Wars, cajas, sobres, por aquí unos cómics y piezas de Playmobil, castillo Playmobil y piezas a granel. Un circo Playmobil y un castillo moderno con dragones Playmobil y muchas cosas más. Y por aquí aparecen algunas figuras de Dragon Ball, como esta, y tenemos un Goku, pequeñas figuras de Dragon Ball de toda clase de escalas, y encontramos los primeros Argan Boys, 3 Misaigam, que yo en realidad no colecciono las Misaigam. Aquí ya un montón de Hyperman de distintas generaciones, el negro con un precio, pues bueno, el precio pues como los que puedes encontrar online. También complementos en bolsas y detrás blister originales de Star Wars de primera generación, casi nada. ¿Estos son trajes completos? Completos, bueno, algunos más completos que otros, pero bueno. Faltan accesorios. Sí, algunos pueden faltar accesorios. Hay de todo. Porque están a detalle. ¿Veos? Desarmarían papeles. Voy a poner aquí los Madelman porque los tengo separados de los Hyperman. Y esto lo voy a pasar allá.
Así tiene más sentido. Y el vendedor amablemente colocó delante mía una caja llena de Madelman, de bolsas con Madelman y complementos, pero la mayoría incompletos. Aunque alguno de ellos cayó. Al lado mismo de los Madelman y los Hyperman encontré los Argan Boys. Pero bueno, aunque estaban bastante completos, el precio pues era un poco caro. Yo creo que incluso en online puedes encontrar algunas figuras más baratas. Sin embargo, dando vueltas encontré que alguna estaba bien de precio. Primero salieron sin salieron Forest Families, otras marcas. El precio es lo que marca, ¿verdad? En este stand giratorio la verdad que es una maravilla porque hay de todo. Hay figuras de la Guerra de las Galaxias, Caballeros del Zodíaco, G.I. Joe, y por aquí también vemos alguno que otro de Secret Wars con el escudo. Cóbrame estos dos. ¿Estos dos? Sí. Los 25. ¿Una bolsita? Vale, mejor. Vale, pues primera compra por 25 euritos, 2 Argan Boys para mi colección. Y esa nave imperial de Darth Vader eran 150 euros y no se iba a venir conmigo a casa. Un Ulises de Big Mac. Motu por aquí también, algunas figuras. Empieza la zona de juegos, tanto en caja como algunos cartuchos. Sega Mega Drive, Master System, PlayStation de varias generaciones. Game Boy Advance y color, bastantes cositas ricas en caja. Vemos cantidad de portátiles, sobre todo Game Boy de distintas clases, con muy buena pinta, pero el precio no tan bueno. Un par de cajas de Super Nintendo firmadas, no sé por quién, pero ahí están, y sin precio, deben ser bastante caras. Y pasamos a la sección de Warhammer, chicos. Y por supuesto, si os está gustando este vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros para ver más vídeos como este.
Hombre, he encontrado unos sobrecitos de Montamán. Hay 3, pero es el mismo, está repetido. Soldaditos federales y confederados de Comanche. Pero bueno, entre 6 y 10 euros la unidad, pues lo veo bastante caro. Mejor comprar lotes que individualmente. Figuras de Star Wars en blister, en buen estado. Fuera más barato, que hemos comprado así a lo... Con el dinero. Y los Simpson, figura moderna en blister. Vale, aquí estamos. Y en este puesto venden moldes de metal. Volvemos al Playmobil, accesorios de todo tipo en bolsita, cajas, sobres, un montón de cosas. Qué gusto da tocarlos. Maquinitas marcianos, que hay tantas chinosas que no sé distinguirlas, si son originales de época o son chinorris. ¿Para otra zona? ¿Sí? Esto ya se está petando, déjame pasar, amigo, que soy youtuber. ¿Y has dicho este? No, eso es el chat. Sí, pero bueno. Y más motu moderno en blister. ¿Cómo estás? Hola. De estos, pero trap shop, que tiene el brazo raro, ¿Dime? de estos, Sí. pero trap shop. Al trap show. Solo me quedan estos. Eso es todo. Bien. Tengo los cuatro, por eso los miro. Trap show me queda ya. Hola, Chucky. Cajas de Scalestri moderno. Ojo. Claro, hay mucha gente que me dice, joder, pero tú metes... Si la distribución, vamos a repartir los 100 pavos, no vas a coger 100 y otro 20. Pero si no sale 50. El otro tiene que llegar.
Y aquí unas panoplias completas de la casa, mira, qué maravilla. Volvemos a las consolas con un montón de cajas de Super Famicom, japonesas y europeas, varias máquinas portátiles, Xbox, revistas varias de juegos e informática, un montón de material en esta parada. Muchísimos juegos de PlayStation 2 y algunos de ellos bastante bien de precio, a 10 euros el juego. Otro puesto con figuras de Star Wars a granel y un montón de navecitas, unas de Star Wars y otras no, todas ahí al montón, que son bastante chulas, y esta del Imperio doble, que es una pasada. Seguimos con Caballeros del Zodíaco. Motu en blister de escala pequeña. Popurrí de blister, gremlins, que están bastante graciosos. Droids por aquí, con la moneda de colección. Hay de Regreso al Futuro,
Star Wars, moderno de Mandalorian, G.I. Joe, en blister. Pequeño pero muy interesante la esquina de este puesto. Power Rangers en bolsita. Y por aquí el Fortín de Comanche ya en una edición muy moderna. Barriguitas, estas las tuvo mi hermana. Juguete japonés, mecha y anime. Colección de cascos de Star Wars. Y merchandising de Harry Potter. Y seguimos con los puestos de coches a escala, como estas maravillas de aquí, a todo detalle y un tamaño enorme, una auténtica maravilla.
Regreso al futuro. Y ya en la zona de cómics encontrábamos a dos artistas, Jordi Tarragona y Sergio Dávila, realizando sus creaciones en directo. Aquí cómics gradeados. Y como no, había una empresa de gradación, en este caso con una carta de Pokémon. Y ya en el pabellón 2, en la zona de Trading Cards, como veis, estaba abarrotadísimo de coleccionistas y amantes de las cartas. Y para no alargar este vídeo mucho más, no os perdáis la segunda parte del mismo, en la que os enseñaré todo el arte de la feria y las distintas exposiciones, los distintos dioramas que se realizaron durante la misma, de Funkos, también, como no, de clics de Playmobil y también de Legos. No os lo perdáis.
suelta a su pasión. Y con estas imágenes termina mi vídeo sobre esta impresionante feria. Nos vemos, amigos. Chao, chao.